lo dijo en la primera hora. Está en desarrollo, está en proceso el concurso para la renovación parcial de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Ha sido un proceso largamente esperado, un proceso que además ya lo llevó adelante la judicatura anterior, liderada en su momento por el doctor Wilman Terán, un proceso que fue cuestionado por diversos sectores. Finalmente, la actual judicatura, la que lidera el doctor Álvaro Román Márquez, decidió dejar sin efecto ese proceso e iniciar un nuevo proceso. ¿Cómo mira la misión internacional de observación, que es un organismo no gubernamental que ya hizo la observación del proceso anterior? Y por eso hemos invitado al doctor Jaime Arellano. Él es el secretario jurídico de la MIO Ecuador, que es la misión internacional de observación, para analizar este tema. Doctor, bienvenido, qué gusto, buen día. Mucho gusto, Fabricio, muy buen día, gracias por la invitación. Gracias a usted justamente por acompañarnos. Solamente para poner en contexto, ¿a qué sector o a qué organismo representa la MIO? Por favor, expliquemos eso a la audiencia. Es muy importante que entiendan que la MIO es un organismo internacional que no tiene un mandato ni del sistema interamericano ni de Naciones Unidas, sino que representamos a las organizaciones de la sociedad civil internacionales y también ecuatorianas que se han interesado en observar el proceso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué fue lo que hicieron ustedes antes, cuando ya comenzó el proceso que lideró la judicatura del doctor Wilman Terán? ¿Y cómo vieron ustedes la decisión de la actual judicatura de dejar sin efecto ese proceso? Bueno, la verdad es que nos alegramos mucho porque esa fue parte de nuestra observación. No podíamos decir ustedes deben anular el proceso anterior, ¿cierto? Pero cuando nos reunimos con la nueva composición del Consejo de la Judicatura, les indicamos que recomendábamos retrotraer el proceso hasta una etapa en que hubiera confianza en que se habían dado correctamente los procesos, que había transparencia y que por lo tanto había un grado de legitimidad del mismo. El Consejo de la Judicatura, en su nueva conformación, presidido por Álvaro Román, toma la decisión de anular. Entonces, la verdad es que hemos tenido la alegría de constatar que buena parte de las sugerencias que hicimos en aquel momento, una reunión que tuvimos el 9 de enero de este año, justo el día que se decreta el estado de conflicto armado interno, alcanzamos a tener esa reunión y les expusimos las observaciones que estábamos teniendo del proceso. Así que nos pareció lo correcto, sano, para justamente traer tranquilidad, credibilidad y legitimidad al proceso a futuro. Entre esos cuestionamientos, por ejemplo, ustedes observaban, entre otros aspectos, la calidad de los integrantes del comité que preparó las preguntas para evaluar a los futuros jueces. Fue parte justamente de las observaciones que realizaron. Exacto. Bueno, estamos en un proceso, cierto, de elección de juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Y por lo tanto se tiene que tener un comité de expertos que sea capaz de desarrollar el tipo de preguntas y casos de la profundidad que van a tener que enfrentar el día de mañana esos jueces y juezas. Por eso nosotros planteábamos, tiene que cuidarse la calidad de ese comité de expertos y sobre todo tiene que cuidarse, digamos, que no haya tampoco conflicto de interés de parte de ellos y de ellas respecto de quienes el día de mañana estén postulando. Eso significa no excluir a una persona, sino que eventualmente inhabilitarse, por ejemplo, para examinar a alguien con quien tenga una relación personal o de trabajo, etcétera. Ahora mismo, de lo que han podido observar, ¿cómo miran que avanza este proceso, este nuevo concurso, digamos? Bueno, la verdad es que nos tiene con un estado, digamos, de mayor reconocimiento, mucho mayor de lo que pasaba la vez anterior. Es evidente que el Consejo de la Judicatura tiene una apertura, que hay una disponibilidad, ¿cierto?, a una auditoría, una supervisión del proceso. ¿Acceso a la información? Absolutamente. Que no hubo en el anterior, quizá. Mire el contraste. Por ejemplo, le decíamos en su momento al doctor Terán, ustedes deberían haber subido todas las carpetas de las personas que están postulando al cargo. Subirlo, me refiero a ponerlo en la web para que todos pudieran observarlo. Los medios de comunicación, que son importantísimos en estos procesos, y todas las organizaciones sociales especializadas. Eso no ocurría en aquel momento bajo el argumento de que habían datos personales que había que resguardar. La respuesta nuestra era, mire, un ciudadano de la calle puede querer tener privacidad, pero cuando uno se está postulando a un cargo público, las expectativas de privacidad bajan y ceden a las necesidades de transparencia y de control social. Y no se trata solo de una función pública, de un cargo público, sino que hablamos de un cargo público que implica impartir justicia. Además, impartir justicia y además, en el caso concreto, uniformar la interpretación del derecho ecuatoriano.
Es muy relevante. Este es un tribunal que al final lo que está haciendo además es decirle a los jueces del primer nivel y de la apelación, miren, esta es la forma correcta de interpretar el derecho frente a las distintas posturas que ha habido, así debiera hacerse. Entonces, de la mayor relevancia. Por eso cede la expectativa de privacidad frente a la necesidad de publicidad. Ahora las carpetas están ahí publicitadas. Que falta que la ciudadanía organizada a través de la sociedad civil se involucre y los medios de comunicación empiecen a revisar esas carpetas y hagan los contrastes. No es cosa de mirarlas solamente. Jaime Arellano pone un currículum vitae y postula esto. ¿Qué dice el currículum? ¿Está esto fundamentado, resguardado, sostenido por, a su vez, los documentos que acompaña determinados documentos? ¿Son reales? ¿Han sido modificados? Etcétera. Eso como una primera etapa. ¿Cumple, por lo tanto, los requisitos legales para pasar esta etapa? Sí, no. En eso la ciudadanía y los medios de comunicación ayudan mucho, porque como ocurrió en el proceso anterior, si esto hubiera ocurrido, se habría detectado personas que tenían incluso antecedentes penales o que estaban siendo investigados criminalmente, ¿eh? Porque además, bueno, ahí hay un debate. El debate es a veces en el tema de la probidad. Aparece en el Ecuador como una antigua concepción de que la única persona que tenía un problema de probidad era aquel que estaba condenado con sentencia ejecutoriada en materia penal. Eso es cierto, la presunción de inocencia, el principio de inocencia existe. Pero si yo estoy postulando a ser juez o jueza de la Corte Nacional de Justicia, nuevamente, el estándar es mucho más estricto. No es simplemente no haber sido condenado penalmente, sino no tener un planteamiento dudoso sobre mi carácter, sobre mi estatura moral para poder ejercer el cargo. Ahora bien, este proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, como sabemos, se ha dilatado en el tiempo por las razones ya conocidas, estamos en otro momento, pero justamente estamos en un momento en el que avanza el concurso a puertas de un posible cambio del titular del Consejo de la Judicatura. Sí. El actual presidente está en funciones de manera temporal, se debe definir quién será ya su reemplazo a propósito de esta terna remitida por el Consejo de Participación Ciudadana. De la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana. Esto un poco nos pondría en un escenario de que corra riesgo el concurso como tal. ¿Cómo lo miran ustedes desde fuera? Claro, si es que se cambia de presidente, porque además, y le añado a lo que dice Belkis, tenemos esto, pero también el Consejo de Participación Ciudadana le ha pedido a la Asamblea Nacional la terna. Es decir, podría haber un cambio de la actual integración, que también hay que recordar a la audiencia, la actual integración son suplentes que se principalizaron. Y que ya no tienen suplentes. Y que ya no tienen suplentes. Ajá. Y en el caso del doctor Román, que es el presidente, hay esta situación sui generis, que él, siendo suplente de la presidencia, no puede ser presidente principal ustedes deben tener conocimiento de cómo el Consejo de Participación Transitorio lo escogió de una terna distinta porque no había suplente de quien fue elegida en ese momento presidenta del Consejo de la Judicatura, que era la doctora María del Carmen Maldonado. Entonces, el doctor Román puede subrogar, pero no se puede principalizar, que es otro lío jurídico que tenemos acá. Sí. Bueno, es bastante... Lo voy a decir con toda sinceridad, es bastante impresionante, digamos, el cruce y recruce, digamos, de situaciones que se han presentado acá en el Ecuador. A ver, una primera cuestión, no podemos decirle a las autoridades estatales ecuatorianas qué deben o no deben hacer, sobre todo si están funcionando dentro de su marco legal. Sin embargo, evidentemente nos preocupa el que cuando ya se ha lanzado un proceso, ¿cierto?, de búsqueda, nada menos que de 10 jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, eventualmente se viera interrumpido o se vieran alteradas las reglas del juego por la incorporación de un nuevo o nueva presidente y también otro integrante o vocal de la Corte Nacional de Justicia. Aquí el llamado sería que si este cambio se produce, este cambio debiera ser un cambio de las autoridades, pero no una interrupción del proceso y una alteración de las reglas del juego, es decir, de la manera en que se está llevando adelante el proceso. Eso no debe ocurrir, porque las personas, los postulantes se han presentado a este concurso bajo ciertas reglas y ciertos parámetros. Esas reglas y parámetros debieran mantenerse. Nos da la impresión que hasta el momento se ha avanzado bien, no sin observaciones. Por ejemplo, nosotros la vez pasada ya habíamos dicho, hay una necesidad de cumplir con la obligación estatal ecuatoriana de la paridad de género, idealmente en estos órganos jurisdiccionales de gran relevancia. Se tomó una medida.
poner 2 puntos extra para las mujeres que concursaban. Pero francamente uno nota que no hay una actividad todavía, o una proactividad más bien, ¿cierto?, por lograr una igualdad entre los géneros en la representación. La sociedad ecuatoriana, mujeres y hombres, son aproximadamente la mitad, incluso más mujeres que hombres. En las facultades de Derecho ha aumentado la cantidad de mujeres presentes de una manera increíble, pero luego cuando van llegando a la función jurisdiccional van desapareciendo. Y eso es malo porque pierde representatividad. ¿Qué ocurre? También con personas que provienen de etnias originarias y personas de las provincias, porque en el Ecuador, igual que en mi país, tiende la capital a absorber la gran mayoría de los nombramientos y eso nuevamente tiene un problema de representatividad territorial. Y una Corte Nacional de Justicia idealmente debiera ser representativa de la comunidad, de la sociedad toda y de todo el territorio. Pero en el reglamento del concurso está establecido este detalle. Por cierto, en el reglamento hay 12 puntos extra por el hecho de ser mujer, pero esos 2 puntos no son acumulables a otros, como por ejemplo por ser originario o por tener un tipo de discapacidad. Si en cambio una persona que tuviera discapacidad y fuera de una etnia originaria, se acumulan los puntos. Bueno, para entenderlo bien. Es un avance. Si por ejemplo una mujer que se postula, mujer, tiene discapacidad y pertenece a una etnia o a algún pueblo o nacionalidad, ¿qué pasa ahí? Lo que entendemos de lo que leemos del reglamento es que solo tiene los puntos por el hecho de ser mujer, 2 puntos extra, ¿ok? Y luego además el reglamento establece un mecanismo de desempate que parece razonable, y es que si no hay mujeres, por ejemplo, en una de las listas, recuerden que se están buscando especialidades, ¿cierto? Se está buscando el área penal, laboral, etcétera. Si en una de esas nóminas para las salas solo hay hombres, por ejemplo, ¿no? Normalmente se va a tratar de que la mujer mejor puntuada entre al final de esa lista en lugar del hombre peor puntuado. Esto a menos que la diferencia de puntaje sea de 3 o más. ¿Ah? Con lo que se busca en el fondo que si hay un punto más que los 2 puntos que obtuvo por ser mujer, en el fondo igual el desempate se resuelva a favor del hombre. Lo que estamos diciendo es, miren, hay un avance, pero hay que seguir insistiendo en esto porque ocurre que en este momento de las 172 personas que están ya, digamos, que han pasado el filtro de cumplimiento de antecedentes, solo del orden de 50 son mujeres, es decir, del orden de un 40% son mujeres. Nuevamente tenemos un déficit ahí de participación. Doctor, yo me quedé pensando en lo que dijo hace unos instantes respecto de que es preocupante lo que sucede en Ecuador cuando hacíamos un poco este análisis de lo que pasó, de lo que pasa a nivel del Consejo de la Judicatura, todos los episodios que ya hemos presenciado. Yo no sé cómo se manejan los concursos de selección de jueces en otros países a nivel de la región, pero ¿se había visto algo así parecido a lo que ocurre en el caso ecuatoriano? A ver, yo no quiero que esto sea un consuelo de tontos, ¿ok? Pero la verdad es que estamos enfrentando en América Latina situaciones muy complejas en alguna medida, una toma de control de los sistemas de justicia por parte del poder político. Y ojo, esto está ocurriendo desde sectores en que la mayoría es de izquierda y también en países donde la mayoría o el control político está en manos de la derecha. ¿Es la tónica, digamos así? Lamentablemente está en general empezando a ocurrir esto en varios países. Por eso es que creamos este programa de misiones internacionales de observación, de elección de altas cortes y también de fiscalías generales, porque notamos que hay una necesidad de defensa de la independencia y autonomía judicial como un pilar fundamental del Estado Democrático de Derecho, porque nos preocupábamos de repente de otros aspectos y no nos estábamos preocupando de un tema fundamental. Los gobiernos judiciales y los tribunales superiores de justicia están siendo en este momento atacados en términos de su independencia y hay un esfuerzo por controlarlos. En algunos casos se habla en términos anglicismo de un lawfare, ¿cierto? De la búsqueda de desarrollar una batalla, pero una batalla a través de la ley, a través del sistema de justicia, y eso es lo complicado. Entonces, a todas las ecuatorianas y ecuatorianas lo que les debiera interesar, aunque yo sé que esto suena muy de abogados, pero para que un sistema democrático funcione, para que sus derechos sean resguardados, para que usted como ciudadano y ciudadana de la calle
valga lo mismo que el más poderoso empresario o el más poderoso político, necesita un sistema de justicia que sea independiente y autónomo del poder político. Pero esa es la batalla. ahí, por ejemplo, voy a una discusión eterna, que no es exclusiva del Ecuador, pero quiero concentrarme en lo que pasa en el Ecuador, porque desde que yo me acuerdo, esa ha sido una batalla que ha tenido el Ecuador, la relación del poder político con la justicia. En su momento, la politización de la justicia, que fue un primer término que se utilizó acá. Luego, la judicialización de la política. Y algo que está ocurriendo hoy, que no es exclusivo del Ecuador, la mediatización de la justicia. ¿Ah? O sea, trasladar a los medios de comunicación y colocar en el imaginario determinados frames sobre temas judiciales para ejercer presión. Eso está pasando en el Ecuador. Son tres cuestiones que lamentablemente no se han logrado superar en el Ecuador. Desde que yo me acuerdo, aquí se ha hablado de la independencia de la función judicial. Cuando aquí en el Ecuador se aprobaron las reformas constitucionales del año 98, se eliminó la posibilidad, por ejemplo, de que el Congreso Nacional, el Poder Legislativo, designe magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que antes del 98 inclusive eran sujetos de fiscalización y de juicio político en el Congreso Nacional. Pero claro, el Congreso eligió por última vez a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Luego fuimos a la siguiente constitución, la de 2008. Cambiaron de Corte Suprema a Corte Nacional. Pero al final el poder político siempre ha tenido algún tipo de injerencia. Y eso por un lado. Y por otro lado, mucha gente espera que los jueces sean químicamente puros. O sea, que no tengan ideología o que no tengan pasado político. Yo creo que eso es imposible. Me parece que el cuestionamiento debería ser hacia su probidad y sus ejecutorias más allá de su pasado. Y ahí, por ejemplo, entra el papel de los medios, porque seguramente, hablando del escrutinio público que es legítimo y que tiene que haber sobre los candidatos, no tengo dudas que habrá medios de comunicación o actores sociales o políticos que dirán, vea, el candidato no sé cuánto fue funcionario del gobierno anterior y este del gobierno no sé cuánto. Entonces se empieza a descalificar y deslegitimar a los candidatos. ¿Cómo ve usted un poquito esta reflexión que le comparto? Wow, tremenda reflexión, Fabricio. Parece que estuviera hablando con un colega abogado, ¿no? A ver, primero, yo creo que tenemos que volver un poquito atrás en todo este análisis, como haces tú. La independencia y la autonomía judicial parten también de la deferencia desde los otros poderes del Estado. Es decir, uno, de la actitud autónoma de cada juez y jueza. La independencia judicial no es la independencia del órgano judicial, sino que es la independencia de cada juez y jueza frente a sus superiores jerárquicos, primero que nada, y luego de toda la función jurisdiccional frente a los otros poderes políticos y también poderes fácticos o no políticos. Eso es lo primero. Segundo, tenemos que pensar, como decías tú, que todos somos seres humanos, que tenemos ideas, que tenemos filosofías, incluso ideologías políticas. Y eso es legítimo, pero parece razonable dejar atrás o fuera de la puerta, fuera de la habitación, la ideología y la militancia política cuando se entra a la función jurisdiccional. Por eso es que uno de los problemas que hay en América Latina es que se ha ido retrocediendo en el tema de la inamovilidad de la judicatura, es decir, de una carrera judicial. Lo que está ocurriendo es que hay mucha entrada y salida hacia y desde la función jurisdiccional. No hay carrera. Y entonces, el problema con eso es que, claro, si esto está ocurriendo, la persona muy a menudo va a haber sido militante de un partido político, lo que no necesariamente es un problema, pero ha tenido funciones dentro de un partido político, ha tenido funciones en el ejercicio de la profesión, etcétera, o derechamente ha ejercido incluso un cargo de elección popular. Eso es muy complicado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor tendencia, sin duda, en la función jurisdiccional? Que haya una carrera judicial. Es decir, si yo me dedico a resolver los conflictos de mi comunidad, no puedo en general estar metido en esos conflictos. Me dedico a la función jurisdiccional. Entonces, en mi país al menos todavía mantenemos, creo que la sana política y norma constitucional de que los jueces y juezas son nombrados y permanecen en sus cargos hasta jubilar a los 75 años de edad, a menos que haya mal comportamiento. Oiga, yo le digo una cosa, cuando se crea la Corte Suprema de Justicia del año 97, que fue la que por última vez eligió el Congreso Nacional, ese era el concepto. O sea, hablábamos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no tenían periodo fijo, que podían ser reemplazados o por muerte o porque finalmente se retiran o porque alguien fue destituido por alguna cuestión de corrupción. Yo me acuerdo que algún magistrado fue destituido por ese caso. Y se aplicaba para reemplazarlo un mecanismo llamado de cooptación.
Entonces usted tenía la vertiente de la academia, la vertiente de la carrera judicial y la vertiente del libre ejercicio profesional. Entonces de esas vertientes, dependiendo a quién le tocaba, se podía buscar un reemplazo de ese magistrado. Sé que es discutible esto, pero el concepto era más o menos parecido al que usted está señalando. De acuerdo, le hago la salvedad para que no se entienda mal acá en el Ecuador. En Chile la verdad es que el poder político participa del nombramiento de jueces. ¿Ok? Y nadie se escandaliza. Pero el problema es este, y yo fui viceministro de Justicia en Chile 6 años, y por lo tanto participé de una cantidad de procesos de nombramiento de judicatura de primer grado, de apelación y de ministros de Corte de Apelaciones, los llamamos de Corte Suprema, los llamamos ministros allá. Pero lo que ocurre es lo siguiente, que como hay inamovilidad, si yo te nombro a ti juez, siendo ministro, viceministro de Justicia o siendo parte del Parlamento, que a veces participa en el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema, después de que yo te nombre, a ti te surge lo que nosotros llamamos el deber de ingratitud. Los jueces y las juezas debieran aplicar el deber de ingratitud. Tienen deber de lealtad con la Constitución y las leyes y la ciudadanía. Pero no con quien lo nombró. Pero no con quien lo nombró. Y entonces, ¿por qué tienen deber de ingratitud y lo pueden ejercer? Porque no me necesitan después de ser nombrados. Porque no hay un periodo de 7, 8 años, luego de lo cual me van a revisar, van a ver si me renuevan el periodo y yo tengo que volver a mirar la carita, ¿cierto?, para ver si me renuevan. No, yo fui nombrado juez y permanezco en el cargo. Y se convierte en moneda de negociación política. Claro, si y eso es que fuese como usted plantea. Bueno, es el tema. Ahora, no digo que esto sea perfecto. Y por supuesto, la gente a veces se pregunta, pero con la calidad de ciertos jueces, ¿quiero dejarlo yo en el cargo permanentemente? Bueno, pero entonces tenemos que resolver dos cosas. Creo que hay que darle inamovilidad a la judicatura en general, para que pueda ejercer el deber de ingratitud y se desvincule en general de las influencias naturales que iban a haber durante el proceso de nombramiento. Y segundo, tengo que tener perfiles y procesos de selección de entrada a la carrera judicial y de formación que me garanticen un nivel de calidad de las personas que justamente le voy a dar, entre comillas, el privilegio de permanecer en el cargo hasta los 75 años de edad, a menos que tenga mal comportamiento. Ahora, insisto, esto no significa impunidad. Nosotros, por lo menos en mi país, tenemos juicio político para los magistrados de la Corte Nacional, ¿ok? Un juicio político que se desarrolla delante de la Cámara de Diputados, allá es bicameral, la Cámara de Diputados que acusa y ante el Senado que resuelve como jurado. En general ese ejercicio es bastante prudente, el uso del juicio político es bastante prudente, creo que se ha ido desfigurando en el último tiempo, igual que pasa en varios países de América Latina, se está empezando a utilizar más esa herramienta, pero me parece que ese es el mecanismo. Y eso no quiere decir que por otro lado yo tenga una judicatura totalmente cerrada. Yo soy de la idea que junto con tener una carrera judicial, para postular, por ejemplo, a las Cortes de Apelaciones y también a la Corte Nacional de Justicia, este concurso debiera ser abierto, es decir, que pudieran concursar quienes vienen de la carrera, pero también abogados y abogadas que vengan del mundo académico, del ejercicio de la profesión, en cuyo caso habrá que mirar mucho más, ¿cierto?, los eventuales conflictos de intereses. Eso permite tener gente que viene ya con una carrera y también traer aires frescos a la decisión jurisdiccional para que también en el fondo lleguen personas que estén pensando y que tengan ideas de lo que está pasando afuera en la comunidad. Una mezcla de ambas cosas me parece razonable. Doctor, lo último de mi parte, sí, quizá es bastante deseable poder contar con una carrera judicial efectiva, que se sostenga en el tiempo y demás, pero hay otro elemento también que empaña un poco el accionar de nuestros jueces y está ligado con el tema de la corrupción. Ahora mismo vemos procesos judiciales en marcha en donde hay muchos jueces de diferentes niveles involucrados. Es un tema también que no hay que desconocerlo y sobre lo cual se debe tratar y no es tan fácil. No es fácil. Partió, yo creo que una cuestión muy importante. En algún momento nosotros en mi país teníamos una judicatura muy desprestigiada. Me refiero a la vuelta a la democracia después de la dictadura de Pinochet. Nuestra judicatura estaba muy desprestigiada, en parte porque no habían cumplido el rol de proteger los derechos humanos en dictadura. Pero luego lo que hicimos fue varias cosas, crear una academia judicial y entonces generar una línea de entrada a la carrera que no fuera por favoritismos políticos o de amistad o de familia. La judicatura estaba llena de familiares en Chile, sino que entraran por la academia judicial, es decir, con un examen de ingreso, un examen de ingreso al que postulan usualmente al año más de 500 personas y solo pueden cursarlo 25 personas. Luego, con eso, respecto de la corrupción, por supuesto, cuando uno logra remuneraciones
acorde con la dignidad del cargo, también Se empieza minimiza. a disminuir las capacidades, ¿cierto? Cuando yo no tengo que andar negociando para renovar mi periodo cada 8 años, sino que si yo estoy en mi puesto, permanezco en él mientras tenga buen comportamiento y buen desempeño, no tengo tampoco que estar buscando favores, no tengo que andar buscando dinero, que decir con algunos que plantean la idea de elecciones de la judicatura. Imagínense lo que es que los jueces empiecen a hacer campañas para ser electos. Y finalmente hay que tener obviamente controles respecto de los problemas de corrupción. ¿Eso qué significa? Lo que les planteábamos ayer al Consejo de la Judicatura. Tiene que haber mecanismos de control ético de entrada de quienes están postulando a la Corte Nacional de Justicia. Eso significa que tienen que, además de crear, de poner su patrimonio en conocimiento público, tienen que también señalar cuáles son los eventuales conflictos de intereses que tienen. Lo normal en un servicio público, me ocurrió a mí como viceministro, cuando yo entro al cargo tuve que declarar todo el patrimonio que tenía, en detalle, más el patrimonio de mi mujer y de mis hijos dependientes eventualmente. Y los eventuales conflictos de intereses, desde cosas tan nimias como ser miembro de determinada iglesia, participar en determinado club de fútbol, bueno o malo, etcétera, etcétera, ¿cierto? En una corporación, en una fundación, ser militante de un partido político, que yo lo era, todas esas cosas hay que declararlas. Y cada año hay que renovar esos informes. ¿Para qué? Para que haya una trazabilidad. Arellano tenía este patrimonio, tiene esta remuneración como viceministro, o digamos ahora como magistrado de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. ¿Cuánto es razonable que vaya incrementando su patrimonio durante este periodo? De manera que no aparezcamos el día de mañana, en 8 años más, con un patrimonio triplicado que no se explique. Cada año y cada vez que ocurra un hecho nuevo, compro una casa, tengo que declararlo. Vendo una casa, tengo que declararlo. Compro acciones, tengo que declararlo. Tengo fondos en una cuenta corriente en Estados Unidos, tengo que declararlo. La uso para un viaje, tengo que declararlo. Y luego, a la salida, finalmente hago una nueva declaración patrimonial y de intereses para que haya una trazabilidad. Eso es una cuestión que a nivel de la judicatura tiene que ocurrir tanto en los jueces de primer nivel como de apelación, y especialmente ahora que lo están haciendo para este concurso. Les decíamos ayer, tienen que mantener esta obligación durante toda la carrera de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Qué interesante lo que usted está planteando, y me parece que son cosas que se deberían hacer y se deben hacer en el Ecuador, donde lamentablemente ahora mismo estamos enfrentando unos casos judiciales, el caso Metástasis, el caso Purga, donde hay serios señalamientos de jueces que habrían sido sobornados por abogados de mafiosos aparentemente. Esto está siendo investigado, pues es una locura. Doctor, gracias por el tiempo y por visitarnos, por sus aportes para el debate sobre los temas judiciales. Muchas gracias por la invitación. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.